Hola, ¿qué tal? Estamos en el Hotel Sevilla Palace, en Avenida Reforma, en la Ciudad de México. El día de hoy está con nosotros el presidente de Confraternice, licenciado Arturo Farela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, antes que nada, nosotros venimos de Vera Visión de Los Ángeles, California. El día de hoy se realizó este simposio referente a la reforma religiosa, los derechos humanos y también a los tratados internacionales. ¿Cuál es la finalidad de este simposio? Que las iglesias, los pastores, los misioneros, los evangelistas conozcan cuáles son sus derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna y las leyes que emanan de ella. Particularmente el año pasado fue reformado el artículo 24 constitucional, en donde se nos dan mayores derechos a las iglesias, a los ministros de culto, mexicanos y extranjeros. Por eso ha participado la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de Migración y la Secretaría de la Función Pública en esta reunión, tanto en la consulta jurídica y fiscal como en el simposio. Ahora, nuestra pregunta, ¿usted qué piensa del artículo 24? ¿Está a favor o está en contra? El artículo 24 decía: toda persona es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade, y para practicar las creencias deberá hacerlos en los actos de culto público y de manera extraordinaria fuera de los templos. Ahora se ha agregado en la reforma constitucional la palabra condiciones éticas y los motivos de conciencia. El legislador francamente hizo un mal texto porque originalmente ellos estaban esperando que el texto dijera que se podría impartir educación religiosa en las escuelas públicas. Como México es un país laico, fue ahí donde los legisladores decidieron que no podía haber educación religiosa, porque así está contemplado en el artículo 3 constitucional y 130 constitucional. México es un país laico. Y ahora en el artículo 40 constitucional, que también fue reformado juntamente con el 40. Entonces yo creo que México cada día avanza más en materia religiosa. Faltan muchas. Por ejemplo, que los ministros de culto puedan ser candidatos de elección popular. Número 2, que los ministros de culto puedan votar a favor o en contra de cualquier candidato. Número 3, que ya no podamos pedir permisos de culto público a ninguna Secretaría de Gobernación, sino que podamos celebrar campañas evangelísticas sin ninguna restricción para los predicadores extranjeros como para los predicadores mexicanos, como en cualquier país democrático. Licenciado, ¿usted no cree que hay una contradicción en el artículo 40, porque dice que es Estado laico, y ahora con reforma al artículo 24, donde se le está dando la apertura a la educación religiosa? ¿No habrá una contradicción ahí? No hay ninguna apertura de la educación religiosa, no está. Eso en el Congreso fue modificado. No existe la educación religiosa en las escuelas públicas. Pero nos enteramos que en el estado de Puebla, en su artículo 2 de la Constitución de su estado, ya están promoviendo la educación religiosa. La educación religiosa está permitida en escuelas privadas, no en las públicas. En las privadas también hay escuelas evangélicas, cientos de escuelas evangélicas en el país, como de otras confesiones religiosas. Bueno, entonces nosotros no tenemos ninguna preocupación en ese sentido. ¿Usted cree que sea un beneficio para las religiones o iglesias evangélicas este artículo 24? Tenemos que esperar decididamente, tenemos que esperar cómo se reglamenta el artículo 24, cómo se reforman las leyes. Acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados, senadores y los congresos locales. Tenemos que esperar que la publique el Congreso de la Unión. Licenciado, ya por último, ¿algún mensaje que usted quiera mandar a nuestro canal de los Estados Unidos? Con mucho gusto. Quiero dar gracias a Dios porque en México el crecimiento de las iglesias cristianas evangélicas es exponencial, de tal manera que
podemos ver nosotros que ningún plan en el Vaticano o en la Cámara de Diputados o Senadores o en cualquiera de los tres poderes de la Unión puede impedir el crecimiento de las iglesias cristianas evangélicas. La razón es muy simple, pero muy poderosa. Es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. El Espíritu Santo es el que trae el convencimiento de pecado, justicia y juicio. Pero de igual manera el profeta Zacarías dijo: no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Así es que de esta manera es como nosotros estamos confiando, adorando al Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo